Jaime Medina, CEO y cofundador de The Startup CFO Academy. Jaime, quería lo primero preguntarte por vuestro proyecto, en el que, bueno, sí que lo que sabemos es que ayudáis a esos emprendedores y a las emergentes a llevar una trayectoria desde el principio, digamos, estructurada, ¿no? Con formación, sobre todo, para que puedan dirigir bien hacia dónde van esas emergentes, hacia dónde van esos proyectos, para lo Ujú. cual vosotros ponéis el foco en las finanzas, ¿no? Y en esa formación financiera para que los proyectos puedan salir adelante, pero quería que nos contaras tú en qué consiste ese proyecto y cómo ponéis el foco en esa parte de la formación. Vale, perfecto, genial. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a participar. Pues nosotros en The Startup CFO efectivamente lo que hacemos es ayudar a startups que no necesitan un director financiero a tiempo completo en fases iniciales, por tamaño, por complejidad del negocio, les ayudamos de forma externalizada. Entonces cumplimos esa función de CFO, pero de forma externa de la startup. Nuestra especialidad es efectivamente eso, empresas invertidas por Venture Capital o que desean inversión de Venture Capital y con altos crecimientos y altos rendimientos esperados. Entonces, este es el proyecto con el que llevamos unos años y decidimos efectivamente desde septiembre lanzar esta parte también de formación. Al final es otra manera de decir, bueno, hemos aprendido mucho a lo largo de los años trabajando con muchas startups y podemos paquetizarlo y darlo en forma de curso de formación, pues a todo el que le interese aprender de la parte financiera de las startups, y esa parte ya es de Startup CFO Academy. Y aunque vosotros tengáis el foco puesto precisamente en formación financiera y, como decías, ¿no? En una fase inicial de la compañía en la que Ujú. quizás no necesites un CFO a tiempo completo, también como estáis metidos en el mundo de las emergentes y en el ecosistema, quería preguntaros también, aparte de esos conocimientos, ¿qué otros son necesarios para sacar adelante un proyecto también quizás en esas fases tan iniciales? Sí, eso al final es una combinación de factores que no es nada fácil de lograr, por eso es muy famoso lo de que el 90% de las startups no sobreviven al primer año, a los primeros 2 años, y es una combinación de factores, eso, muy, muy sutil. Una de ellas es el equipo. El equipo tiene que tener una mezcla de cultura emprendedora y cultura muy, muy asemejada a la de los Venture Capital, pero a la vez es ideal que tenga experiencia en el sector. O sea, muchos proyectos nacen de me apetece montar algo y otros sí que salen de una verdadera experiencia en la industria y haber detectado un problema. El segundo punto es precisamente ese, decir, hay un problema real dentro de una industria de un tamaño grande. Entonces, por ejemplo, pues una startup que a mí me gusta mucho y con la que he trabajado muy de cerca, Cobee, es sobre retribución flexible y gestión de beneficios para empleados, y por tanto su mercado potencial son todas las empresas. Entonces, que haya un mercado grande es absolutamente crucial y que también haya una ineficiencia que no se esté cubriendo. Ejemplo de ineficiencia, por ejemplo, la primera startup con la que trabajé, que es OnTrack, por explicarlo en una frase muy rápido, Uber de transporte de mercancías, pues bueno, el 40% de los camiones en corta distancia van vacíos porque están volviendo a algún punto. Bueno, pues es un ejemplo de ineficiencia enorme que dices, aquí metiendo tecnología lo podríamos solucionar. De todas formas, de decir una, me quedaría con el equipo. Muchas veces el mercado y el problema van cambiando y eso es de buen emprendedor, ir pivotando en las primeras fases, pero el equipo es el que precisamente tiene que saber cuándo pivotar y hacerlo bien. Y además del equipo, que como tú dices es fundamental, sí que volviendo un poco más también al tema del que os ocupáis vosotros, quería saber un poco en qué métricas nos tenemos que centrar, sobre todo al principio, para ir haciendo ese seguimiento de la startup, ¿no? ¿Qué métricas son más importantes y dónde centras la atención? De hecho, yo siempre digo que al principio del todo el foco tiene que ser vender y desarrollar el producto y, por decirlo así, nosotros cuando entramos en una startup, que no es el día uno, siempre decimos que en el buen sentido de la palabra tiene que estar algo desordenada. O sea, no tienen que tenerlo cuadrado, pero lo que sí tienen que tener desde el principio ya medido y ya puesto el ojo es en la parte de los unit economics. ¿Qué quiere decir? Que a ti el coste de un cliente es mucho más bajo de lo que te va a reportar a largo plazo.
Entonces, la lógica de inversión en las startups, y por eso van a rondas de financiación tan grandes, etcétera, es porque están financiando hoy los clientes que te van a pagar a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, cualquier producto, yo que sé, incluso cotidiano, Netflix, pues tiene un coste en marketing con el que por unidad de usuario captado van a gastarse X euros en marketing. Imagínate 100, pero después van a lograr que tú le pagues 14 euros al mes a lo largo de, imagínate, 5 años. Entonces, desde el primer momento, esas métricas ya pueden empezar a verse. Luego cambiarán, pero ya puede empezar a verse si tú te es fácil y barato captar clientes y si esos clientes no se van. Y de hecho, yo diría que el mayor error de novato es enfocarse mucho en la adquisición de nuevos clientes sin mirar la retención. Es decir, la retención tiene que ser absolutamente clave. Si no estás llenando un cubo de agua que se está vaciando a la vez. Entonces, obviamente el foco es vender, porque primero habrá que empezar a llenarlo, pero desde luego con un ojo siempre en la retención. Si la retención no es buena, no está sirviendo de nada. Entiendo que esa es una de las claves que trasladáis a los alumnos y emprendedores y también pues aprovechar para preguntarte que nos expliques un poco cuáles son las claves de esa formación en cuanto a contenidos, ¿no? ¿Qué contenidos trasladáis a los alumnos y también a su vez qué buscan ellos, cuáles son sus objetivos? Eso es. Pues la siguiente edición, de hecho, empieza el 13 de enero. Lo que queremos es que sea un curso que vaya por diferentes ediciones, diferentes cohortes, sobre todo para crear comunidad. Entonces, eso salió muy bien en el primer curso que hicimos, que empezamos en septiembre, el siguiente empieza en enero. Y entonces lo que hacemos es, durante 12 semanas, primero los alumnos tienen a su disposición hora y media de clases grabadas y con unas slides teóricas sobre el tema en cuestión, que puede ser pues algunos introductorios, otros sobre modelos de negocio muy enfocados en modelar startups y en entender modelos de startups, otros de financiación, otros de reporting, etcétera, incluso venture capital. Y tienen esa hora y media grabada y un caso planteado. Se asemeja mucho a cómo funcionan los MBAs en Estados Unidos, etcétera, obviamente a pequeña escala. A lo largo de la semana van resolviendo ese caso y al final de la semana tenemos una clase en directo donde lo resolvemos entre todos. Empezamos Excel en blanco y entre todos lo vamos resolviendo el caso. Al día siguiente se cuelgan los materiales de la nueva semana y así a lo largo de un trimestre entero. Lo que hemos visto es muchísima participación en las clases en directo, que nos ha gustado mucho, y luego muchísima interacción por la parte de comunidad. Teníamos un Slack entre todos, hicimos una quedada, la verdad, o sea, la verdad es que en esa parte muy buena. Sobre todo porque había perfiles muy buenos y muy sinérgicos entre sí. O sea, teníamos gente de private equity, teníamos gente que trabaja en finanzas de startups, que lo querían en su día a día. Teníamos inversores que querían entender mejor. Teníamos, y de hecho lo que más, CEOs y gente del management de startups que querían aprender más de lo que ellos mismos hacían. Entonces, dependiendo un poco del perfil, pues sobre todo eso, vemos que los que trabajan ya en finanzas de startups querían mejorar en su trabajo. Los del management de startups querían enterarse mucho mejor, aunque no lo vayan a ejecutar ellos. Si tú eres CEO de una startup, tienes que estar muy bien enterado de cómo funciona la parte financiera. Si eres inversor, lógicamente, te ayuda a entenderlas mucho mejor desde dentro y saber dónde estás metiendo tu dinero. Y por último, un perfil, pues eso que teníamos, gente del Banco Santander, de Big Four, Private Equity, etcétera, pues interesadas o en un cambio de carrera o en invertir en el futuro, pero apasionadas desde fuera del mundo startup. Es que la experiencia ha sido muy buena y confiamos efectivamente que la repetición de las diferentes cohortes vaya creando comunidad, vaya creando alumni incluso, y bueno, vayan saliendo muchas sinergias, que ya ha habido cambios de trabajo y oportunidades laborales ofrecidas, etcétera, de lo que estamos contentísimos. Así que incluso esa oportunidad por juntar diferentes partes del ecosistema. Jaime Medina, muchas gracias por acercarnos de Startup Cifeo Academy. Gracias por traernos la idea y por darnos también todas estas claves y esta mirada al ecosistema emprendedor. Genial, muchísimas gracias a vosotros y feliz año. Feliz año igualmente.